Después de cumplir 2 años de prisión por defender a su prometida, Rodion regresó al pequeño pueblo donde nació. La casa lo recibió con un silencio pesado, casi asfixiante. El fiel perro, que siempre le esperaba en la puerta, no acudió corriendo a darle la bienvenida. Ni siquiera su abuelo salió a recibirlo al porche. Lo único que quedó sobre la mesa de madera fue una fotografía amarillenta por el tiempo, letras gastadas y una nota escrita con letra temblorosa. ¿Qué hubiera pasado mientras él no estaba? ¿Quién lo traicionó y quién permaneció leal hasta el final? Esta es una historia sobre el amor verdadero, la lealtad y decisiones que desgarran el alma. Agárrate fuerte, niña, ahora puedes ver la cabeza. La voz áspera de Avdotia Semyonovna rompió el silencio de la sala de partos, ahogando incluso el aullido del viento del exterior. Alina gritó con tanta fuerza que Rodion Zarovich, que paseaba de un lado a otro por el pasillo de la pequeña clínica rural, habría jurado que el cristal de la ventana se había roto. La puerta de la habitación se abrió un instante y vio el rostro concentrado de Avdotia, con las manos envueltas en guantes quirúrgicos, y el rostro pálido de Alina, contorsionado por el dolor. Zarovich, trae agua caliente y pañales ahora. Ordenó Avdotia antes de cerrar la puerta con un ruido sordo. Rodion corrió a obedecer. Las tuberías de la clínica se congelaron en diciembre y fue necesario calentar el agua en la estufa de la estación de servicio. Afuera, enero de 1992 rugía con una tormenta de nieve que bloqueaba carreteras y senderos, haciendo casi imposible cualquier movimiento. 3 días antes, Alina se había puesto de parto y él apenas había logrado llevarla allí en un viejo Jeep Waz. No había ningún médico, el único profesional de la región había viajado a la ciudad vecina, y el parto estaba a cargo de Avdotia Semyonovna, ex enfermera y partera jubilada. Cuando Zarovich regresó con el agua hirviendo, un grito agudo de recién nacido resonó desde el otro lado de la puerta. La sartén se le resbaló de las manos y el agua hirviendo le quemó las piernas a través de los pantalones, pero ni siquiera sintió el dolor. Su corazón se llenó cuando escuchó ese sonido, que no había escuchado desde el nacimiento de su propia hija. Es un niño, anunció Avdotia, apareciendo con un pequeño bulto en brazos. Se parece a usted, Zarovich. Será fuerte con hombros anchos. Rodion dio la bienvenida a su nieto, que frunció el ceño y lloró aún más fuerte. Cálmate, marinero, cálmate, susurró, meciendo al bebé. En esta tierra nadie te hará daño. El abuelo está aquí. Su madre, Klava, abandonó al niño. Zarovich se paró frente a la fotografía de su esposa, enmarcada en madera oscura. Habían pasado 7 días desde el nacimiento. Al amanecer, lo despertó un silencio inusual en la casa. Alina se había ido. Sobre la mesa, solo un trozo de papel arrancado de una libreta. Perdóname, Zarovich. No puedo quedar atrapado entre 4 paredes. Ahora es tuyo. Quizás algún día vuelva, si todavía hay espacio para mí. Encontró al bebé en el pesebre improvisado, tranquilo, con los ojos bien abiertos, como si comprendiera que lo habían dejado atrás, abandonado como un cachorro sin madre. Alguien llamó a la puerta. Pasa, Dusia, no está cerrada, respondió. Avdotia Semyonovna entró envuelta en un chal de plumas y su mirada se posó directamente en la cuna. Luego se fue, dijo, como era de esperar. Yo ya lo sabía. No tiene instinto maternal. No la juzgues, Dusia, preguntó Zarovich. Es solo una niña, solo tiene 19 años. Klava la amaba como a una hija, y ahora es nuestro deber criar a este niño. Necesitamos bañarlo. Y Avdotia ya estaba empezando a arremangarse. Trae agua tibia, yo me encargo de todo. El primer baño del pequeño Rodion, un nieto que había heredado la terquedad de su abuelo, se convirtió en un ritual solemne. Ordenó Avdotia mientras Zarovich intentaba torpemente sujetar el cuerpecito resbaladizo en la palangana. No es así, mantén la cabeza erguida. No vas a limpiar un pescado, refunfuñó, aunque sus ojos brillaban de cariño. Va a ser marinero, sonrió Zarovich, cuando su nieto se relajó en sus brazos después del baño. Sin miedo al agua. Marinero, por supuesto. Dijo Avdotia con ironía. Será guardián del bosque como su abuelo. Pasarás tu vida en el parque natural. Él mismo lo elegirá, Dusia. Zarovich envolvió cuidadosamente al niño en pañales. Lo importante es que crezcas y seas una buena persona. El verano de 1997 fue abrasador.
Cuando tenía 5 años, Rodka corría delante de su abuelo por el sendero del bosque, llevando una pequeña mochila con herramientas, una pequeña pala y una azada. «Abuelo, mira lo que encontré», exclamó el niño, recogiendo una pluma del suelo. «¿De quién es?» «Escucha», respondió Zarovich levantando un dedo. «¿Oyes ese canto que viene del roble? Es un jilguero, nieto. Mantén bien su sonido. Cada pájaro tiene su propia voz. Cuando aprendas a distinguirlos podrás hablar con el bosque». «¿Y el bosque responde?», preguntó Rodka, serio. «Por supuesto que responde». El abuelo se agachó junto a su nieto. «Vea esta marca en el musgo. ¿Es una huella de un perro? No, un zorro. Fíjate que son estrechos, uno detrás del otro, como si hubiera caminado en línea recta». Rodka pasó el dedo con cuidado por el camino. «¿A dónde fue?» «Para que el arroyo beba agua. Queremos seguir». El niño asintió y los dos avanzaron por el camino casi imperceptible, con Zarovich caminando lentamente, dándole tiempo a su nieto para identificar las huellas. 10 minutos después, llegaron al arroyo y vieron al zorro lamiendo el agua con elegancia. «Silencio», susurró el abuelo, pero ya era demasiado tarde. Rodka pisó una rama seca. El zorro levantó la cabeza y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció entre los arbustos. «Ah, la asustamos», se lamentó el niño. «No te preocupes», lo consoló Zarovich, revolviendo el cabello de su nieto. «El bosque enseña a tener paciencia. La próxima vez tendrás más cuidado». Así eran sus días, abuelo y nieto, un viejo lobo marino y un pequeño guardián de la naturaleza. Zarovich transmitió todo lo que sabía: diferenciar los hongos comestibles de los venenosos, orientarse por el sol y las estrellas, reconocer los hábitos de los animales y por las noches contar historias de tormentas en el mar, de tierras lejanas, de honor y deber. Rodka absorbió cada palabra como una esponja. «Un marinero cumple lo que promete, nieto», le enseñó su abuelo. «En el pasado, teníamos la palabra y eso fue todo. Sin contratos, sin firmas. El compromiso de un hombre vale más que cualquier trozo de papel. Hoy todo ha cambiado», suspiró. «Todo se vino abajo. Mira, ya han pasado 3 meses desde que les pagaron a los empleados del parque, pero sigo trabajando». «¿Sabes por qué?» «¿Por qué, abuelo?» «Porque juré lealtad al país, no al gobierno. El bosque es también nuestra patria. Si no nosotros, ¿quién la protegerá?» «¿Volverá tu madre?», preguntó Rodka un día, de 6 años, mirando una foto antigua. En él, una mujer joven de pelo largo y mirada triste. Zarovich se quedó helado, sin saber qué responder. Avdotia Semyonovna, que aquel día los visitaba, salió discretamente al porche y los dejó solos. Era una pregunta que temía y al mismo tiempo esperaba. «Es como un pájaro migratorio, nieto», dijo el abuelo, sentado al lado del niño. «Volé a lugares cálidos. Tal vez volveré en primavera». «¿Por qué se fue?». Rodka examinó la foto, buscando cualquier rastro de similitud entre ellos. «Ella era muy joven, estaba asustada», explicó Zarovich, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Algunas personas no están preparadas para ser padres. Primero necesitan madurar». «¿Y no tenías miedo?». «Lo era», admitió sinceramente el abuelo. «Y mucho. Pero tuve a tu abuela Clava. Ella me enseñó a no huir de las dificultades. Luego murió». Rodka abrazó a su abuelo por el cuello. «¿Y tú te quedaste solo?». «No del todo», respondió Zarovich, abrazando a su nieto. «Te tengo a ti. Y la tía Dusia nos ayuda. No estamos solos, ¿entiendes?». «Lo entiendo», asintió el niño. «Y cuando mamá regrese, la perdonaremos». «La perdonaremos», prometió el abuelo, besando la cabeza de su nieto. «Definitivamente perdonaremos». En 1999 el puesto fronterizo del pueblo fue desactivado. El sargento Ignat Petrovich, que trabajaba allí como científico canino, fue a despedirse de los Burmistrov. «Me voy», Zarovich dijo sentándose pesadamente en un banco. «Se llevan a los perros guía a la ciudad, pero queda un cachorro. Dicen que no pueden alimentar otra boca». Rodka, que estaba jugando con un barco de madera cerca de la estufa, prestó atención. «Es un cachorro de pastor alemán de 3 meses.
Era un pastor alemán de pura raza. El abuelo y la abuela de Rodka se dedicaban entonces al rastreo y a la caza de contrabandistas. Es una pena dejar al perro así. ¿Pero para qué querría yo un perro, Ignat? Zarovich abrió los brazos, desanimado. Apenas puedo recomponerme aquí en casa. No es para ti, respondió el sargento, señalando con la cabeza a Rodka. Es para el niño. A los 7 años, es hora de tener un amigo de verdad. Un amigo de 4 patas. Estos no hacen trampa. Rodka contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento interrumpiera ese momento. Rodka, llamó el abuelo con voz firme. Ven aquí. ¿Quieres un perro? Deseo. El niño corrió hacia la mesa. Abuelo, tal vez. Entonces está decidido, Ignat aplaudió. Lo traeré mañana. Se llama Burunduk. Es curioso, tiene la cara rayada. Al día siguiente un viejo UAZ se detuvo frente a la casa de los Burmistrov. Ignat bajó del coche llevando una caja de la que se podía ver un curioso hocico, con rayas oscuras sobre un pelaje rojizo. Capitán Burunduk presentó al sargento entregándole el cachorro a Zarovich. Por tradición naval, desde que era timonel. Rodka tomó con cuidado al perro en brazos. El cachorro inmediatamente se lamió la nariz y aulló de alegría, moviendo la cola. Cuídalo bien, dijo Ignat, dándole palmaditas en la cabeza al niño. Y él cuidará de ti. La lealtad está en la sangre de estos perros. Es una cuestión de raíz, ¿sabes? Ruth, repitió Rodka apretando contra su pecho esa bolita cálida y esponjosa. Como un árbol. Exacto, confirmó Ignat. Raíz profunda. Y cuando llega la tormenta, es lo que mantiene todo en su lugar. Zarovich observó en silencio cómo su nieto y su perro se conocían. Algo le dijo que este capitán peludo no sería solo una mascota, sino un verdadero amigo y protector de la familia. Y en la pared, dentro de un marco de madera, la foto de Claudia sonreía, como bendiciendo a esa pequeña pero fuerte familia que, contra toda adversidad, había echado raíces en esa tierra dura pero generosa. Rodka, levántate si no perderás el tiempo. La voz de su abuelo se mezcló con el sueño matutino del niño como la cuerda de un barco en medio de un mar tormentoso. Rodion se volvió hacia el otro lado y se tapó la cabeza con la manta. Afuera todavía era de noche, pero por delante estaba el primer día de clases del nuevo año 2001. Rodion. El abuelo arrancó la manta de inmediato. El autobús no espera y no caminarás 25 kilómetros. El capitán Burunduk, ahora un perro adulto de 3 años, colocó sus patas sobre la cama y lamió la cara de su dueño. Traidor. Se rió Rodion, alejando su nariz mojada. Ustedes dos se confabularon, ¿eh? Todo está bien, camarada, bromeó Zarovich, tendiéndole una camisa bien planchada. Y no lo olvides, esta noche voy a revisar tu cuaderno. Media hora más tarde, Rodion estaba en la parada del pueblo con una pesada mochila a la espalda. La niebla se cernía sobre el arroyo y el aire olía a hojas caídas y a humedad otoñal. Desde que el Parque Natural empezó a recibir fondos federales, la carretera que conduce al centro del distrito había sido reparada y ahora una vieja paz aparecía todas las mañanas para recoger a los pocos estudiantes. Tercer año del noveno, suspiró Zarovich acercándose. ¿Cómo pasa el tiempo? Pronto estarás pensando en la universidad. Ya estoy pensando, abuelo, respondió Rodion, serio. Ayer lo vi en internet. Abrieron una nueva escuela de tecnología forestal en la región. Bueno, mira, refunfuñó el abuelo. Y aquí estaba yo imaginando que habías pedido ese teléfono con internet solo para coquetear con chicas. Rodion se sonrojó. Las niñas por ahora ocupaban un espacio en sus vidas a medio camino entre los deberes de álgebra y las raciones de Burunduk. Oh, basta, abuelo. El autobús dobló la curva temblando. Zarovich puso su mano sobre el hombro de su nieto. Pasa por la casa de la tía Dusia después de clase. Ella hizo algunos pasteles. En la clase de biología, la profesora Anna Petrovna distribuyó exámenes corregidos. Burmistrov llamó entregándole el cuaderno con un gran 5 rojo. Felicitaciones. El único que describió correctamente la cadena alimentaria en nuestra región. Es que vive con los guardas forestales, gritó Vitia Egorov, desde el fondo de la sala.
Su abuelo ahora dirige el parque y recibe dinero del gobierno. Egorov, en lugar de chismorrear, será mejor que leas un libro, dijo el profesor. ¿Vas a tener que rehacer esta nota? Después de clases, Vitia y dos amigos esperaron a Rodion cerca de la puerta. ¿Qué pasó, Burmistrov? Lo empujó por el hombro. ¿Crees que eres el más inteligente solo porque los guardias de tu abuelo ahora ganan un salario, mientras que mi padre está desempleado? Tu padre es un cazador furtivo, Egorov, respondió tranquilamente Rodion. Mi abuelo dijo que el bosque ahora está protegido. No puedes talar árboles donde quieras. ¿Y qué entiendes? Vitia levantó la mano, pero no golpeó. Entre él y Rodion apareció la pequeña figura de Katia Boroviova, de la clase paralela. Déjalo en paz, Yegorov, chilló. Les voy a contar todo a los profesores. Sal de aquí, pajarito, la empujó Vitia, y la niña cayó en un charco. Lo que sucedió después, Rodion lo recordó como si estuviera en medio de una tormenta en el bosque. Una furia sorda se apoderó de él. Sin decir palabra, agarró a Vitia por el cuello de su chaqueta y lo presionó contra la pared de la escuela. Pídele disculpas a ella, gruñó entre dientes. Vitia, al darse cuenta de repente de que Burmistrov era una cabeza más alto y mucho más fuerte, palideció. Está bien, está bien. Lo siento, Katia, murmuró. Rodion lo soltó y extendió la mano para ayudar a Katia a ponerse de pie. ¿Estás bien? Sí, sonrió sacudiéndose la suciedad de su uniforme. Gracias. A partir de ese día, Rodion se ganó el apodo del Sneak, el guardabosques, no de forma ofensiva, sino con respeto. Y nadie más tuvo el coraje de provocarlo. Rodka, ten cuidado. El grito del abuelo mezclado con el rugido gutural de un oso. Rodion se quedó paralizado al darse cuenta de que había cometido un error irreparable. Estaban visitando una parte remota de la reserva, y un ruido extraño lo distrajo, hasta que se encontró cara a cara con un oso enojado, protegiendo a dos cachorros. Todo sucedió en segundos. Rodion escuchó el chasquido de las ramas y vio una masa poderosa que se precipitaba hacia él a través de la vegetación. Al instante siguiente algo pesado y caliente lo derribó. No fue el oso. El capitán Burunduk se interpuso entre el dueño y el animal. Se le erizaron los pelos de la espalda y de su garganta salió un sonido más parecido al rugido de un león que al ladrido de un perro. El pastor alemán no retrocedió ni un centímetro, manteniendo su posición. El oso vaciló, indeciso. Rodka, sal de ahí. Más despacio, no corras. Ordenó Zarovich, que apareció en el claro con el rifle. Burunduk, ven. Pero el perro no se movió. Rodion retrocedió hacia su abuelo, sin quitar los ojos del oso. Cuando el hombre y el perro estaban detrás de Zarovich, este disparó un tiro al aire. La osa gruñó, se dio vuelta y desapareció en el bosque, llevándose a sus cachorros. Rodion, todavía temblando, abrazó a Burunduk por el cuello. El perro le lamió la cara, como comprobando si su dueño estaba intacto. Tonto, tu nieto, refunfuñó el abuelo, sentándose en un tronco caído. Su rostro estaba más pálido que la corteza de un abedul. El perro resultó ser más inteligente que tú. ¿Qué diablos te llevó allí? Pensé que eran cazadores furtivos. Rodion bajó la cabeza, avergonzado. Quería comprobarlo. Zarovich se secó los ojos con la manga. Esa es la verdadera lealtad, señaló al perro, ahora pegado a la pierna de su nieto. No como ciertas personas. Había tanta amargura en la voz de su abuelo que el corazón de Rodion se hundió. Sabía de quién estaba hablando Zarovich, Alina, la madre que nunca regresó en ninguna primavera. Regresaron en silencio, solo Burunduk, como comprendiendo la solemnidad de aquel momento, llevaba la cabeza en alto, mirando de vez en cuando a sus humanos. A partir de ese día, su abuelo dejó de llamarlo animal peludo, o desgracia de cuatro patas. El capitán Burunduk fue reconocido oficialmente como miembro de la familia Burmistrov. En 2007, la reserva inició una rigurosa campaña contra los madereros ilegales. El abuelo dijo que había llegado una orden de arriba para poner orden en la situación. Liberaron fondos para contratar más guardias, comprar equipos y hasta un cuatriciclo. Rodion, ¿serás mi asistente?, preguntó Zakharovich una noche durante la cena. Voy a oficializar todo. Habrá un permiso de trabajo, un salario. Pequeño, claro. Por supuesto que estoy bien.
Rodion casi saltó de su silla de la emoción. ¿Y cuánto pagarán? 500 rublos al mes, el abuelo sonrió con picardía. No te harás rico, pero es suficiente para cubrir tus gastos de bolsillo. Si trabajo 3 años, ahorraré para comprarme una moto. Calculó rápidamente el joven. ¿Un Ural como el tuyo? Tal vez pueda, el abuelo le revolvió el pelo. O guárdalo para estudios. El tiempo lo dirá. Las primeras monedas ganadas se quemaron en mi bolsillo. Rodion quería gastarlos en algo especial. Después de pensarlo mucho, le compró a tía Dusia un chal de lana. Cuando le entregó el paquete se conmovió. Ustedes dos saben cómo hacerme llorar. Refunfuñó Autodotia Semyonovna secándose las lágrimas. 20 años desde que alguien me malcrió así. Encontró la caja de cartas por casualidad. El invierno de 2008 era duro y estaban limpiando el ático del hielo que se había formado bajo el viejo techo. En un rincón, cubierto de polvo, había un cofre de madera con las iniciales, Klavdia Burmistrova talladas. ¿Puedo ver, abuelo? Rodion abrió la tapa. Mira, coincidió Zakharovich. Son cartas de tu abuela. Ella lo guardaba todo. En el interior, sobres amarillentos, atados con un cordel. Deshizo el nudo y tomó el primero. La letra era desconocida, angulosa, nerviosa. Querida Klavdia Stepanovna, perdóname por no escribir durante tanto tiempo. Aquí en la ciudad el tiempo pasa de otra manera. Conseguí trabajo de camarera en un café, alquilo un rincón en casa de una señora. Ayer vi en el escaparate un vestido rojo con la espalda descubierta. Un día lo compraré y me iré a donde siempre hace calor y hay música. Rodion pasó la página. Firma, Alina. Fecha, marzo de 1991, 9 meses antes de su nacimiento. Pienso mucho en tu invitación a volver. ¿Pero qué haré en el pueblo? ¿Ordeñar vacas? ¿Trabajar en la cantina? No, Klavdia Stepanovna, mi alma exige más. A veces siento que me asfixio con sueños incumplidos. Gracias por preocuparte, pero no volveré. Al menos no ahora. Hojeó las cartas y ante él apareció la imagen de un joven soñador, perdido, infeliz mucho antes de nacer. Ella no quería volver, murmuró, mirando a su abuelo, incluso cuando la voz de su abuela lo llamaba. No quería, confirmó Zakharovich. Luego Klavdia enfermó y Alinka volvió por lástima, creo. Un mes después, Klavdia murió. Me quedé sola. Bueno, y con su madre. Hizo una pausa. Una chica de ciudad, en medio del bosque, embarazada en invierno. ¿Qué esperar? ¿Por qué vivía aquí? ¿De dónde vino? Era nuestra vecina, al otro lado de la calle. Sus padres murieron jóvenes, Klavdia la crió, la protegió. Luego Alina se escapó a la ciudad, se hizo camarera. Cuando Klavdia enfermó, regresó por un corto tiempo y se quedó. Embarazada, sola. La acogimos. Rodion volvió a colocar las letras en la caja. La imagen de la madre frívola y traidora se desvaneció y adquirió contornos humanos. Eso no justificó su partida, pero algo en su pecho se suavizó. ¿Volverá alguna vez?, preguntó. Tal vez el abuelo no discutió. ¿O no? La vida sigue su curso, Rodion. Será mejor que pensemos en el futuro. Autodotia Semyonovna puso sobre la mesa un plato de pirojki caliente. Rodion, que había tomado su último examen escolar ese día, extendió su mano felizmente. El azúcar está alta otra vez, comentó como si fuera irrelevante. El médico dijo que necesito una dieta estricta. ¿Qué azúcar? Zakharovich levantó la vista del periódico. Lo común en la sangre, se burló. La diabetes tipo 2 no es mortal. La mano de Rodion se congeló sobre el plato. Tía Dusia, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Preguntó serio como su abuelo. ¿Y para qué? Cada uno tiene sus propios problemas. Ella se sentó a la mesa. Tienes exámenes de ingreso. El abuelo tiene la reserva. Yo me las arreglaré. Lo lograremos juntos, dijo Zakharovich con firmeza. Rodion, investiga esto en Internet. Voy a ir a la ciudad a buscar un buen médico. ¡Qué alboroto! Ella aplaudió. Cualquier enfermedad.
A mi edad, la mitad de la gente tiene diabetes. Pero sus ojos brillaban no de dolor, sino de atención inesperada, de la sensación de no estar sola. Rodion leyó toda la noche sobre la diabetes y anotó recomendaciones. Al día siguiente fueron al distrito a comprar alimentos especiales, un glucómetro y tiras reactivas. «Traeré a estos médicos», refunfuñó Zaharovich. Ella estuvo allí hace una semana y recién ahora le dieron el diagnóstico. Abuelo, los exámenes toman tiempo, los resultados también. Así no es como funciona, dijo el anciano. ¿Y cómo es la situación aquí? Al menos ahora tenemos dinero para medicinas. Cuidar a tía Dusia se convirtió en parte de la rutina. Rodion supervisó los horarios de medicación, su abuelo la llevaba a las citas. Autodotia primero resistió, luego aceptó y finalmente floreció con dedicación. Ustedes son como una familia, confesó una noche, cuando los tres estaban en el porche. Nunca he estado tan cerca de sangre. Pero somos una familia, respondió simplemente Zakharovich. ¿O no? Rodion los observó pensando en los extraños giros del destino que los habían unido. Como si una mano invisible reuniera los pedazos de vidas rotas en un todo nuevo y más fuerte. Entonces, ¿qué quieres ser, Rodion? Preguntó Elena Viktorovna, psicóloga de la escuela, mientras completaba los formularios de los graduados. Ingeniero forestal, sin duda, respondió sin dudarlo. Voy a trabajar en nuestra reserva, implementar nuevas tecnologías de protección. Si el curso forestal no funciona, tengo un plan B. Todo va a funcionar, su voz era tan convincente que el psicólogo sonrió. Por la noche, sentado en el porche, el crepúsculo de junio envolvía el bosque en una niebla transparente que olía a resina de pino y a lirio de los valles. Abuelo, ¿no tienes miedo de que vaya a estudiar y no vuelva? Preguntó Rodion de repente. Zaharovich miró largamente el cielo rosado. Tengo miedo, admitió finalmente. Pero no me contendré. Cada uno elige su camino. Volveré. Rodion puso su mano en el hombro de su abuelo. ¿Quién, si no yo, protegerá la reserva? Esta tierra es nuestra responsabilidad. Dilo bien, muchacho, coincidió Zakharovich. El bosque tiene memoria. Recuerda quién lo cuida. Nuestras raíces están aquí, Rodion. Aquí. El capitán Burunduk, como si comprendiera la gravedad de la conversación, apoyó la nariz en la rodilla de Rodion. Así quedaron los tres, el viejo marinero convertido en guardabosques, su nieto que soñaba con la ingeniería forestal y el perro fiel, cuyos ojos reflejaban una sabiduría que muchos humanos nunca alcanzarían. El viejo Zakharovich sabía que su nieto no lo decepcionaría. Sabía que vendrías, simplemente dijo, su voz áspera pero llena de un orgullo que no necesitaba palabras. En la familia Burmistrov la palabra era ley y la cabeza estaba clara como el cielo invernal sobre los pinos. Rodion sintió que sus lágrimas se mezclaban con la lluvia de agosto que de repente caía sobre el asfalto abrasador de la ciudad regional. Incluso por la mañana, no era más que un chico de pueblo con un futuro incierto, ahora era estudiante, futuro ingeniero forestal. El teléfono del abuelo sonó más cálido cuando llamó para compartir la noticia. Lo anoté, fue todo lo que dijo Zakharovich, pero Rodion conocía ese tono, era la aprobación silenciosa de alguien que ya había estado esperando ese momento. La tía Dusia asó un muslo de pato entero en su honor. Sabía que pasarías, repitió mientras servía el plato humeante en la desgastada mesa de madera. El albergue de estudiantes recibió a Rodion con un olor espeso a patatas fritas, platos sucios acumulados en el fregadero y el olor a cigarrillo viejo que impregnaba las paredes. La habitación, estrecha para 4 niños, tenía la pintura descascarada como corteza de abedul y camas que crujían con cada movimiento. Pero para Rodion, acostumbrado a la austeridad de la vida rural, donde la comodidad se medía por leña bien cortada y pan casero, esas condiciones parecían incluso generosas. «Entonces eres del campo». Sergio, uno de sus compañeros de cuarto, hijo de generaciones urbanas, lo miró con una curiosidad apenas disimulada. ¿Dónde vives? ¿Caminan osos por las calles? Solo cuando los inviten a tomar el té, respondió Rodion, ordenando sus pocas prendas en el armario de madera contrachapada. La risa que siguió rompió el hielo más rápido de lo que imaginaba. Esa misma noche Sergio lo invitó a una fiesta. Es el bautismo de los estudiantes de primer año, explicó, guiñando un ojo. No es en el aula donde conocemos chicas, ¿verdad?
Rodion vaciló. Clubs, discotecas, multitudes ruidosas, todo era territorio desconocido para él. En el pueblo el entretenimiento se limitaba a bailes raros en el club local durante las fiestas del pueblo, cuando la sala de madera crujía bajo los pasos de las parejas y el olor a vodka casero se mezclaba con el sudor. Pero negarse no era una opción. Después de todo, había comenzado una nueva vida. El club lo golpeó como un puñetazo, música ensordecedora, luces estroboscópicas cortando el aire, una maraña de perfumes caros y sudor. Rodion estaba de pie contra la pared, alto y de hombros anchos, con un aire perdido que nadie parecía notar, excepto ella. ¿Aburrido? La voz surgió de la colorida penumbra, como un suspiro entre los ritmos de la música. Una silueta esbelta emergió entre la multitud, cabello castaño rizado cayendo sobre sus hombros, ojos del color de una tormenta que se acercaba. Rodion sintió que le ardía la cara. Sí, eso creo, tartamudeó. Milagna extendió su mano, delgada y delicada como una ramita nueva. ¿Y usted es Rodion Burmistrov? Apretó sus dedos con cuidado, temiendo aplastarlos accidentalmente. Consideremos que ya nos conocemos, sonrió. Baila conmigo. Rodion quiso negarse. No sabía bailar, sus pies eran como troncos pesados y la idea de tropezar con alguien lo paralizaba. Pero había algo en esa mirada, en la curva de sus labios, en la casi imperceptible inclinación de su cabeza, que le hizo asentir. En medio de la pista de baile, se sentía como un oso que accidentalmente hubiera invadido un ballet. Movimientos torpes, miedo constante a pisar a alguien. Relájate, susurró Milagna, acercándose. Imagina que estamos solos en el bosque. Solo tú, yo y la música. ¿Cómo sabes sobre el bosque? Se sorprendió. Le pasó los dedos por el antebrazo donde su piel, bronceada por el sol del campo, contrastaba con su palidez urbana. Tus manos son fuertes. Tu bronceado no es el bronceado de la playa. Y tus ojos miran muy lejos. Eres de uno de esos lugares donde los árboles son más altos que las casas, ¿no? La música ha cambiado. Una lenta melodía se apoderó de la habitación. Milagna dio un paso adelante y le puso las manos en los hombros. Abrázame alrededor de mi cintura, dijo suavemente. Y simplemente balancearse al ritmo. Rodion obedeció tímidamente. ¿Sentiste el calor de su cuerpo, el perfume desconocido, el latido de dos corazones, o era solo el tuyo, acelerado? Se movían lentamente casi en su lugar, y con cada paso se aflojaba un poco más, entregándose a esa extraña y nueva sensación. ¿Ver? ¿Sabes bailar? Milagna levantó la cara y tenía los ojos tan cerca que Rodion pudo ver pequeñas motas doradas en los iris. Simplemente no lo sabía. Su corazón dio un vuelco. Luego disparó con doble fuerza. En ese momento lo supo, estaba perdido. Perdido sin retorno. La llegada de Burunduk, que salió a recibirlos meneando la cola, interrumpió el momento. Mantén alejado al perro, susurró Milagna tan pronto como su abuelo se giró para ir a buscar más té a la cocina. Tengo miedo. Y además a la casa solo traen suciedad y pieles. Algo tembló dentro de Rodion. Burunduk, su fiel compañero, el mismo que una vez le había salvado la vida en medio del bosque, lo miraba con ojos llenos de confianza, moviendo aún la cola a la expectativa. Burunduk, ve a tu casa, dijo Rodion con esfuerzo en la voz, y el perro, como sintiendo la falsedad de aquella orden, bajó la cabeza y se arrastró lentamente hacia el balcón. Ya está, ahora está mucho mejor, exclamó Milagna, radiante, besándole la mejilla. No entiendo cómo alguien puede tener un animal en su casa. Durante la cena, obsequió a su abuelo y a su tía Dusia con historias sobre la vida en la ciudad, las últimas tendencias en cortes de pelo, planes para abrir un salón de belleza en Moscú con vistas al Kremlin. Sus ojos brillaron. ¿Es mi sueño, y Rodion? Preguntó la tía Avdotia con cautela. Quiere quedarse aquí y trabajar en el parque natural. Ya hablaremos de ello, respondió Milagna con un ligero gesto de la mano, como si espantara una mosca molesta. En Moscú también hay parques y reservas. Rodion encontrará su lugar. El abuelo miró a su nieto pero permaneció en silencio. Rodion, a su vez, mantuvo los ojos fijos en el plato, sintiendo como si dos partes de su vida, el pasado y el futuro, se negaran a encontrarse. Por la tarde salió al porche. Burunduk yacía en su lugar favorito con la cabeza apoyada en las patas.
Lo siento, viejo amigo, murmuró Rodión, arrodillándose junto al perro y abrazándolo por el cuello. No debería haber hecho eso. El animal le lamió la mano como diciendo, está bien, lo entiendo. No puedes dormir, ¿verdad? La voz del abuelo resonó en la oscuridad. Estaba sentado en un banco contra la pared, fumando su pipa, una costumbre que tenía desde sus días de marinero. ¿Pensamiento? Suspiró Rodión. ¿En la chica? Y en esto también. El anciano permaneció en silencio por un momento, lanzando anillos de humo hacia el cielo nocturno. Ella es bonita, dijo finalmente. Inteligente. Decidido. Pero Rodión conocía demasiado bien a su abuelo como para no entender lo que no se dijo. Pero no es para ti, añadió simplemente el anciano. Ustedes dos no son compatibles, nieto. Hablas como tía Dusia, respondió Rodión con una sonrisa triste. Se pasó toda la noche con el ceño fruncido. Dusia es una mujer sabia, coincidió el abuelo. Sus corazones sienten lo que nosotros, los hombres, vemos pero no entendemos. Ellos guardaron silencio. En algún lugar del bosque, un búho aulló y una brisa fresca surgió del río. Rodionka, si una mujer no acepta tu mundo, no es tu mujer, dijo el abuelo, poniendo su mano sobre el hombro de su nieto. Pero eres tú quien necesita entender eso. No intentaré disuadirte. ¿Qué pasa si cambio?, preguntó Rodión en voz baja. Si me convierto en otra persona. Puedes cambiarte de ropa, de trabajo, de ciudad, el anciano negó con la cabeza. Pero no se puede arrancar de raíz lo que crece dentro del alma. Solo se destruirá a sí mismo. Rodión miró las estrellas que salpicaban el cielo aterciopelado. Estrellas así, tan brillantes, no existían en la ciudad. Allí quedaron deslumbrados por las farolas y los carteles de neón. Pero aquí ardían claros, puros, sinceros. La amo, abuelo, susurró. Creo, respondió el anciano. Pero el amor tiene muchas caras. A veces no amamos a la persona, sino la idea que tenemos de ella. Piénsalo. El anciano meneó la cabeza con gesto cansado. Ah, muchacho, hoy en día todo está vendido. Tienen tanto dinero en sus billeteras como nosotros dos nunca veremos en toda nuestra vida. Nuestra única esperanza es tu abuelo. Él todavía se resiste, no firmará la autorización de este camino para atravesar la reserva. El jeep rugió, arrojó sobre ellos una cortina de barro del charco y desapareció en la curva. Rodión sacudió su chaqueta, intentando quitarse la tierra húmeda que se pegaba a la tela, y siguió su camino. Pero no era la suciedad lo que le molestaba, era una sensación pesada, como la premonición de una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Pospongamos la boda hasta agosto, la voz de Milaña vibró de emoción al teléfono. Imagínese, me ofrecieron una pasantía en un salón increíble. 3 meses, pero luego tengo la oportunidad de conseguir un trabajo permanente. Rodión presionó el dispositivo contra su oreja, confundido. Pero ya lo hemos planeado todo para julio. La tía Dusia incluso encargó la tarta. El abuelo ya compró el traje. Rodia, es una oportunidad, su tono adquirió un tono suplicante. Comprenda, después de esta pasantía, mis perspectivas serán diferentes. Podemos alquilar un apartamento mejor y usted puede conseguir un trabajo decente. Tengo un trabajo, murmuró. En reserva, la irritación apareció en su voz. Ese bosque tuyo otra vez. Rodión miró por la ventana, donde el sol naciente pintaba de oro las copas de los pinos. ¿Cómo explicar que para él aquel lugar no era un exilio, sino un hogar? Que ser guardián de esos senderos y ríos no era un trabajo temporal, sino una misión. Está bien, finalmente cedió. Agosto, entonces. Gracias, mi amor. Te amo. Besos. La llamada terminó y Rodión se quedó quieto con el teléfono móvil todavía en la mano, mirando al vacío. Cada día Milaña se alejaba, no por kilómetros, sino por algo más profundo, como si entre ellas creciera un muro invisible, hecho de sueños que ya no se tocaban. Este es Anatoly Zlatogorov, hijo de nuestro principal inversor, presentó Milaña, con una sonrisa radiante al joven alto, de cabello cuidadosamente despeinado y piel perfecta. Trabajamos juntos en un proyecto benéfico. Rodión extendió la mano, pero Anatoly se limitó a rozarla con los dedos y se volvió hacia Milaña. Milaña, cariño, nos están esperando.
No llegaremos tarde. Se encontraron por casualidad frente al centro comercial. Rodion había ido a la ciudad a buscar repuestos para la moto y, cuando la vio, quiso sorprenderla. La sorpresa fue suya. Este es mi prometido, Rodion, explicó Milania, avergonzada. Hablé de ti, Anatoly. El otro lo examinó con mirada calculadora. Guardabosques, Especialista en conservación del medio ambiente, corrigió Rodion, sintiendo que se le trababa la mandíbula. Trabajo en la reserva. Qué lindo, bromeó Anatoly con una sonrisa condescendiente. Siempre he admirado a estos que dices cuidadores de la naturaleza. Milania, el coche está esperando, recordó, alejándose ya. Se apresuró a besar a Rodion en la mejilla. Lo siento, amor, es trabajo. Te llamaré esta noche. Y se marcharon dejándolo allí, ajeno a aquel mundo de escaparates relucientes y personas que parecían deslizarse por la vida sin tocar el suelo. La carta llegó una semana antes de la fecha prevista. No era un correo electrónico, sino un sobre de papel grueso, con un escudo de armas y un sello postal. Rodia, perdóname, no puedo casarme contigo. Es difícil de explicar por escrito. Por favor, no me busques. Tomé una decisión. Eres un buen hombre, mereces ser feliz. Pero nuestros caminos se han separado. Adiós, Milania. Releyó las líneas 1, 2, 3 veces, hasta que las letras se volvieron borrosas. Luego dobló el papel con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Su abuelo, que lo observaba desde detrás de la mesa, suspiró profundamente. ¿Qué pasó, nieto? No habrá boda, la voz sonó apagada, como si viniera de un pozo. Milania se fue. Zaharovich se levantó, se acercó a él y le puso la mano callosa en el hombro. ¿Qué hago, abuelo? La pregunta se escapó como un niño perdido en el bosque. El anciano tardó un poco en responder. Luego se limitó a murmurar, déjalo, Rodka. Si no es tuyo, déjalo. Pero Rodion no podía dejarlo ir. Pasó 3 días como en un sueño espeso y al cuarto se fue a la ciudad. Necesitaba verla, escuchar la verdad de sus propios labios, mirarla a los ojos por última vez. El restaurante Golden Ferradura brillaba con su letrero de neón en la calle principal. ¿Coincidencia? Estaba de paso, regresando de la estación de autobuses, cuando los vio por la ventana. Milania y Anatoly estaban sentados a la mesa junto a la ventana. Ella se rió echando la cabeza hacia atrás mientras él le susurraba algo al oído, con la mano apoyada en su hombro desnudo. Rodion se detuvo paralizado. El mundo a su alrededor se ralentizó, los sonidos se apagaron y solo quedó ese cristal frío que separaba 2 realidades, la de él y la de ella. Sus pies lo llevaron hasta la puerta. El portero intentó detenerlo, tiene una reserva, pero Rodion simplemente lo despidió y entró. Milania fue la primera en verlo. Su rostro se congeló con los ojos muy abiertos. Rodion. Anatoly se giró, deslizándole una mirada indiferente, antes de volverse hacia ella. ¿Qué está haciendo este guardabosques aquí? Rodia, por favor, Milania se levantó bloqueando el camino. Salgamos, hablemos. ¿Por qué la carta?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no me lo dijiste en la cara? No quise lastimarte. Ella bajó los ojos. Nuestros caminos son diferentes. Yo no nací para vivir en el monte. Anatoly me ofrece algo más. Vayamos a Europa y luego a Estados Unidos. ¿Y nuestros planes?, le temblaba la voz. Nuestro hogar, nuestra familia. Eres un buen hombre, Rodion, miró más allá de él, como si tuviera miedo de mirarlo a los ojos. Pero no quiero pasar mi vida en un pueblo perdido. Escucha, amigo. Anatoly se levantó y arrojó su servilleta sobre la mesa con desdén. Ya escuchaste todo. Ahora déjanos en paz. Tenemos una cena privada. Rodion lo miró, su piel bien cuidada, su postura segura, la sonrisa arrogante en sus delgados labios. Ni siquiera puedes imaginar lo que destruiste, dijo conteniendo la tormenta que hervía en su interior. Amigo, lo entiendes muy bien. Anatoly pasó su brazo por los hombros de Milania. La chica eligió lo mejor. No puedes pasarte la vida enterrándote en el bosque con estos, como decirlo, salvajes locales. Algo dentro de Rodion se rompió. No fueron las palabras despectivas las que lo hirieron.
Era la palabra salvajes escupida con disgusto como un insulto a la memoria de su abuelo, de su abuela, de todo su pueblo, de su tierra. Repite lo que dijiste, siseó entre dientes, dando un paso adelante. Rodia, no. Milaña lo agarró del brazo. Por favor. Dije salvajes campesinos locales, repitió Anatoly, inconsciente del peligro y con la sonrisa todavía en el rostro. La verdad duele, ¿no? Este pueblo tuyo es un vestigio del pasado. Mi padre va a comprarlo todo, derribar estas chozas y construir un condominio de lujo con un palo de golf. ¿Y gente como tú? Los contratamos para limpiar los baños. El puño de Rodion golpeó ese rostro impecable con una fuerza que arrojó a Anatoly contra la pared, tirando la mesa y los platos al suelo. Los gritos resonaron por el pasillo, el crujido de cristales rotos. Los guardias de seguridad corrieron, pero ya era demasiado tarde. Rodion, como en la niebla, seguía atacando, sordo a los gritos de Milaña, insensible a las manos que intentaban arrastrarlo hacia atrás. Lo último que registró fue la sangre en sus nudillos y un extraño vacío, como si, junto con la furia, la vida misma se le hubiera escapado. Ciudadano Burmistrov, levántese. El tribunal está en sesión. La sala del foro del distrito estaba llena. El caso del ataque al hijo de un famoso empresario había causado sensación. Rodion se puso de pie y enderezó los hombros. Detrás de él, su abuelo estaba sentado encorvado, con los ojos hundidos. Envejecido pero erguido con la postura militar que le había enseñado toda una vida de servicio. Se leyó la sentencia en voz alta, condena por lesiones corporales graves contra Anatoly Platonovich Zlatogorov. Rodion escuchó con atención dispersa, como si las palabras resonaran en un pozo lejano. Ya sabía cómo terminaría todo. El padre de Anatolio había contratado a los mejores abogados de la región. El diagnóstico de la víctima, conmoción cerebral, nariz rota, contusiones múltiples, estaba comprendido en un artículo severo del Código Penal. Y lo peor, no hubo testigos dispuestos a confirmar que Rodion había sido provocado. Incluso Milaña testificó en su contra, alegando que el ataque fue gratuito, impulsado por los celos. 2 años de prisión en una colonia agrícola. Un murmullo recorrió la habitación. Rodion se volvió hacia su abuelo, tratando de captar su mirada, pero Zaharovich de repente palideció, se llevó la mano al pecho y comenzó a hundirse en el asiento. Escritura. El corazón de Rodion se detuvo. Se abalanzó sobre el anciano, pero los guardias lo sujetaron por los brazos. Déjalo, está en mal estado. Alguien gritó desde el fondo de la sala, llamen a una ambulancia. La última imagen que vio Rodion antes de que lo sacaran a rastras fue el rostro lívido de su abuelo y la silueta encorvada de la tía Dusia inclinada sobre él. Burmistrov, tienes visita, llamó el guardia, mientras Rodion descargaba sacos de cemento en el patio de la colonia. Rápidamente, la pausa para el almuerzo está llegando a su fin. Se sacudió las manos cubiertas de polvo y corrió hacia el edificio administrativo. En 6 meses de prisión, solo había recibido 3 visitas, 2 de la tía Dusia y una del policía local, que había traído un paquete de los vecinos. En el salón lo esperaba Semenich, el antiguo guardabosques que ahora reemplazaba a Zaharovich en el puesto del Snitchy. El anciano le estrechó la mano con fuerza. Hola, Rodka. ¿Cómo estás aquí? Rodion se sentó frente a él, tratando de ocultar su ansiedad. Aguantando. ¿Y el abuelo? Esperar. Semyonich suspiró. Los médicos dicen que el corazón está muy débil, pero está duro como un roble. Dusia no se aparta de su lado, lo cuida día y noche. Rodion tragó. Finalmente se le escapó la pregunta que lo atormentaba desde hacía meses. ¿Y Burunduk? Él sufre, respondió con franqueza Semyonich. Antes, cuando llegaba Dusia, corría hacia la puerta pensando que estabas con ella. Ahora yace en el balcón, sin siquiera moverse. Solo levanta las orejas cuando escucha su nombre. Los ojos de Rodion ardieron. El perro que lo había salvado del oso, que lo había acompañado por todos los senderos, ahora se consumía de nostalgia, sin entender por qué su dueño había desaparecido. Dile al abuelo que soy firme, alcanzó a decir controlando su voz temblorosa. El tiempo pasa, pronto llegaré a casa. Lo diré, asintió Semyonich. Ya sabes, Rodka, los Zlatogorov se han vuelto aún más insolentes.
Compraron un terreno al lado de la reserva y están construyendo un condominio de lujo. Y quieren abrir una carretera justo en medio de la zona de protección. ¿Está peleando el viejo? Rodion apretó los puños debajo de la mesa. Como un león, Semyonich sonrió sin alegría. Dice que mientras esté vivo, no cederá ni un centímetro de tierra. Pero la salud no necesitó terminar. Rodion sintió que le ardía el pecho. Él debería estar ahí, al lado de su abuelo, defendiendo su bosque y su tierra. En cambio, se pudrió en la colonia en un ataque de ira, por no saber controlarse. Dile una cosa más, murmuró. Di que me disculpo. Que deshonré a la familia. Semyonich meneó la cabeza. No, muchacho. Eres tú quien no entiende. Él está orgulloso de ti. Me pidió que dijera, si me preguntaba, no deshonraste nada, nieto. Luchar por la verdad no es vergonzoso. Los ojos de Rodion ardían con lágrimas no derramadas. ¿De verdad dijo eso? Palabra por palabra, confirmó Semyonich. Y te pidió que te cuidaras. Dijo que cuando regrese tendrán mucho trabajo, proteger la reserva, entrenar a los nuevos guardabosques. Los Zlatogorov no son los últimos que codiciarán nuestras tierras. En la tranquilidad de la celda que compartía con otros 3 reclusos, Rodion revivía su hogar cada noche. Vio a su abuelo encendiendo su pipa en el porche, a la tía Dusia removiendo la cacerola en la estufa, los senderos del bosque que conocía desde niño, los ojos fieles de Burunduk. Pero sobre todo recordaba las palabras de Zaharovich: si una mujer no acepta tu mundo, no es tuyo. Solo ahora, después de haberlo perdido todo, entendí la profunda verdad de ese dicho. Milaña nunca había sido suya. Era solo un espejismo, una hermosa ilusión de felicidad que él mismo había pintado. En casa le esperaba la verdadera felicidad, en el murmullo de los pinos, en las madrugadas sobre el río, en el trabajo honesto en la tierra que lo creó. Y por esta felicidad valía la pena soportar cualquier prueba. Una de esas noches soñó con Burunduk, anciano, de hocico gris, pero tan leal como siempre. El perro ya no corría hacia él como antes, avanzó lentamente cojeando, como si cada paso le doliera. Y al fondo una silueta desconocida, la esbelta figura de una niña, recortada contra el bosque como una promesa de vida aún no vivida. Rodion se despertó con la certeza de que le esperaba algo importante. Algo por lo que vale la pena soportar esos 2 años. Algo conectado con sus verdaderas raíces, con el bosque que necesitaba protección y con la gente que lo necesitaba. El polvo se depositó en la carretera llena de baches cuando el autobús giró la curva y desapareció. Rodion permaneció de pie en el lugar, apretando contra su pecho una bolsa gastada con sus escasas pertenencias, todo lo que quedaba de 2 años de vida. El sol de junio inundaba el paisaje familiar, la parada de autobús torcida, con la pintura descascarada, las hileras de pinos centenarios que bordean el camino, los tejados de las casas del pueblo a lo lejos. El aire olía a libertad, a resina de pino, a tierra cálida, al frescor del río. Respiró hondo, llenó sus pulmones y dio el primer paso hacia casa. Un paso pesado como el de quien ha olvidado cómo caminar sin escolta. El sendero familiar serpenteaba entre los abedules. Su corazón latía más rápido con cada paso. ¿Cómo está el abuelo? ¿Y Burunduk? En las raras cartas de tía Dusia hay pocas noticias, todos vivos, todos esperando. La puerta crujió con el sonido habitual, provocando un hormigueo en los dedos. Rodion se detuvo un momento y observó el patio. Todo estaba igual, el pozo con la polea, el viejo banco apoyado contra la pared, el serval que ahora casi tocaba el techo. Solo que el porche estaba más inclinado y la pared estaba reforzada aquí y allá con tablas nuevas. Burunduk, llamó con voz insegura. Silencio. Una punzada de miedo apretó su pecho. Pero entonces desde un costado del granero, se escuchó un leve gemido, seguido de la figura inconfundible, el capitán Burunduk, anciano, con pelaje blanco en el hocico y cojeando de la pata delantera. Cada paso parecía costarle un esfuerzo, pero sus ojos ardían con la misma llama, el mismo devorador sin límites. Rodion se arrodilló y abrió los brazos. El perro dio un último empujón y apoyó el hocico contra su pecho, temblando por todos lados. «¿Vivo?», susurró Rodion enterrando su rostro en el pelaje áspero, que olía a hierbas y tiempo. «Te esperé. Estoy de vuelta, amigo. Regresé.
Y fue lo correcto. Una voz ronca sonó detrás de él. Tranquilo como siempre, ¿eh? Zaharovich estaba en el porche, delgado como una raíz seca, blanqueado por los años y los vientos, pero su espalda aún estaba recta y su mirada firme como el acero. Abuelo, la garganta de Rodión se cerró. Se puso de pie y en 3 pasos acortó la distancia. El anciano se adelantó a su encuentro y se abrazaron fuertemente, hasta que les dolieron las costillas, hasta que les faltó la respiración. Entonces sufrió mucho, dijo Zaharovich, alejándose para examinar el rostro de su nieto. Creció. Ahora hay fibra en sus ojos. Y tú has envejecido. Rodión tocó con cuidado el hombro de su abuelo. Debajo de la camisa, los huesos parecían frágiles como los de un pájaro. La vida no ha terminado, se rió el anciano. Entremos. Dusia preparó papilla y los esperó. Esa noche, sentado a la mesa antigua, el tiempo parecía haber retrocedido. Tía. Dusia jugueteaba junto a la estufa, mientras su abuelo le contaba las novedades del pueblo. Burunduk descansaba a los pies de Rodión, apoyado en su bota, como si buscara calor. Solo los mechones grises del pelo de Zaharovich, las arrugas del rostro de Avdotia y la respiración agitada del perro nos recordaban que no habían pasado 2 años sin dejar marcas. Mañana iremos a la administración, dijo el anciano al finalizar la cena. Para formalizar tu trabajo. ¿Dónde? Rodión levantó la vista de su plato. Como mi asistente. Luego en mi lugar. La expresión de Zaharovich era seria. Ya he hecho mi parte. El corazón falla, las piernas no responden como antes. Pero eres joven, tienes una educación. La reserva necesita gente así. ¿Y los antecedentes penales? Le tembló la voz. ¿Aceptarás este pasado? Vete, dijo el abuelo con firmeza. El nuevo director es un hombre sensato. Sabe que usted conoce este bosque como la palma de su mano. Y le doy mi palabra. Agosto trajo un calor bochornoso y la sensación opresiva de que algo malo se acercaba. Burunduk se debilitaba cada día. Primero rechazó la carne, luego dejó de salir a caminar y al final del mes apenas podía levantarse. Rodión trajo a un veterinario del distrito, un joven de ojos tristes, que conocía el peso de la vida y la muerte. El joven examinó al perro durante mucho tiempo, escuchó el corazón, palpó las patas, hasta que llevó a Rodión a un rincón. Es la edad, ¿sabes? 14 años para un perro es una vejez profunda. Hay un tumor en la cavidad abdominal. Los riñones están fallando. Yo recomendaría la eutanasia, para no sufrir. Rodión negó con la cabeza. No. Él se queda conmigo hasta el final. Y yo me quedaré con él. El veterinario, comprensivo, dejó los analgésicos y se fue. Luego Rodión llevó la cama de Burunduk al porche para que el perro pudiera ver el bosque. El animal le lamió la mano agradecido, débil, casi sin fuerzas. En octubre llegaron las primeras heladas. Las hojas cayeron, dejando al descubierto los esqueletos de los árboles, y el cielo se cubrió de nubes bajas y grises. Una de esas noches, Burunduk despertó a Rodión con un suave gemido. Nunca se había quejado, había soportado el dolor en silencio y ese sonido sonó como una última llamada. Rodión saltó de la cama, se puso apresuradamente la chaqueta, cogió la cama del perro y lo llevó al porche. La respiración de Burunduk era pesada y entrecortada, pero sus ojos eran claros, como si reflejaran estrellas invisibles. Espera, amigo, susurró Rodión, acariciando su hocico plateado. Solo espera un poco más. Esa noche revivió todo, el cachorro mordisqueando sus pantuflas, las lecciones de obediencia, el día que el perro lo salvó del oso, los años de espera incondicional. Cada recuerdo surgió con una claridad penetrante. Al amanecer, la respiración del animal era casi imperceptible. De repente Burunduk levantó la cabeza, como si escuchara algo solo accesible a él, y luego puso su nariz en las manos de Rodión y se calmó. Tan silencioso como si se estuviera quedando dormido. Rodión permaneció inmóvil, sosteniendo el cuerpo que se desvanecía, hasta que los primeros rayos de sol tocaron el balcón. Solo entonces dejó que las lágrimas fluyeran, silenciosas, en sollozos secos que sacudían su cuerpo. Enterraron a Burunduk al pie de un viejo pino, al borde del bosque, donde le gustaba tumbarse y observar los pájaros.
El abuelo talló una simple cruz en madera y Rodion cubrió la tumba con piedras para que las aguas del manantial no la desmantelaran. Gracias por su lealtad, capitán, dijo colocando la última piedra en el montículo. Eras el mejor amigo que cualquiera podría pedir. Regresaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Zaharovich se detuvo de repente apoyándose en su bastón. Sabes, Rodion, la gente puede aprender mucho de los perros. Lealtad, devoción, amar sin condiciones, vivir el presente, añadió el nieto. No guardan rencor, no temen el futuro. Simplemente viven y aman. El anciano asintió. Era un perro sabio, su capitán. Le enseño lo esencial. Noviembre llegó con nieve húmeda y vientos cortantes. Rodion regresó de una larga ronda, empapado y exhausto. En la parada del autobús, cubierta de granos de nieve, vio una figura solitaria, una chica con una mochila enorme, envuelta en una fina chaqueta. El último autobús ya se fue, dijo acercándose. El próximo no será hasta mañana por la mañana. Ella se dio la vuelta, delgada, con el pelo corto y oscuro, enormes ojos grises y un rostro pálido. ¡Qué mala suerte! Sonrió y algo tembló en el pecho de Rodion. ¿Hay alguna posada o algo similar en el pueblo? No pudo evitar sonreír con ironía. Solo la posición de reserva, pero es solo para visitantes oficiales. ¿Para quién estás aquí? A nadie. Ajustó su mochila. Es difícil de explicar. Estoy buscando la tumba de mi abuelo. Stepan Ivanovich Morozov. Dicen que está enterrado aquí. Rodion se quedó helado. Morozov, ese nombre resonaba desde su infancia. Stepan Ivanovich había sido primer oficial del mismo barco en el que Zaharovich había servido como navegante. Sé dónde está la tumba, dijo lentamente. Mi abuelo sirvió con el tuyo. Eran amigos. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Es usted nieto de Rodion Zakharovich Burmistrov? Sí, ¿y tú? Vesta. Extendió una mano delgada, casi traslúcida. Vesta Morozova. Mi abuela hablaba mucho de tu abuelo. Las familias eran unidas, intercambiaban cartas. Rodion le estrechó la mano, ligera pero sorprendentemente firme. Vamos, dijo, recogiendo su mochila. Pasa la noche con nosotros. Mañana te llevaré al cementerio. De camino a casa, Vesta contó su historia en fragmentos, como si temiera no tener tiempo. Rodion escuchó asombrado por la forma en que esa frágil chica hablaba de cosas difíciles con una sonrisa, sin una pizca de autocompasión. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 12 años. Nunca conocí a mi padre. Era marinero como mi abuelo, pero abandonó a mi madre cuando ella era joven. Mi abuela me crió en Archangelsk. Y hace un mes ella también falleció. Vesta habló de las pérdidas con naturalidad, como si leyera un informe meteorológico. Pero Rodion vio que le temblaban los labios, la forma en que lo disimulaba, limpiando discretamente los copos de nieve de sus pestañas, o eran lágrimas. Los familiares me echaron del apartamento. Dijeron que mi abuela se lo había dejado todo a una prima y que yo no tenía derecho a nada. No discutí. Recogí documentos, fotografías, lo imprescindible y me fui. ¿A dónde?, preguntó Rodion. No lo sé todavía, se encogió de hombros. Primero decidí encontrar la tumba de mi abuelo. Nunca lo vi, solo en fotografías. Mi abuela decía que era un héroe, salvó a toda una tripulación durante una tormenta y luego simplemente desapareció. Regresó a estas tierras y murió de un infarto un año después. Estaban casi llegando a la casa cuando Vesta se detuvo de repente y se llevó la mano al pecho. Su rostro se puso aún más pálido, sus labios se volvieron morados. ¿Qué fue? Rodion la sostuvo por el brazo. Nada. Sacó una pequeña pastilla de su bolsillo y se la puso debajo de la lengua. Pasará. Estoy un poco sin aliento. Necesitas un médico. He visitado a todos los médicos posibles. Sonrió de nuevo y el corazón de Rodion dio un vuelco. Tengo un defecto cardíaco congénito. No es gran cosa, solo que a veces recuerdo que está ahí. ¿Y viajas solo con eso, con este frío? ¿Qué hacer? No había ninguna queja en su voz. Mi corazón está enfermo, pero mi alma está sana. Eso es lo que importa.
Si la vida es corta, es mejor vivirla intensamente. ¿No crees? El abuelo los esperaba en el porche como si hubiera presentido la llegada de una visita. Buenas noches. Vesta lo miró desde abajo. ¿Es usted Rodion Zaharovich? Soy la nieta de Stepan Morozov. Vesta. Zaharovich la observó largo rato fijamente como si viera un fantasma. Entra, hija, dijo finalmente haciéndose a un lado para dejarla pasar. Lo hemos estado esperando durante mucho tiempo. Tarde en la noche cuando. Vesta se quedó dormida en la habitación de Rodion, mientras él extendía su colchón en el balcón. El abuelo salió al patio. Rodion permaneció sentado en los escalones, mirando las estrellas que de repente aparecían entre las nubes desgarradas. ¿No puedes dormir? Zaharovich se sentó a su lado con un gemido sordo en las articulaciones. Estoy pensando, respondió Rodion. Habla de la muerte, de la enfermedad, como si fueran cosas sin importancia. No extraño, sino diferente. El abuelo sacó la pipa del bolsillo, pero no la encendió, simplemente la hizo rodar entre los dedos, absorto. Me recuerda a tu abuela Clava. El mismo espíritu fuerte. La vida no la perdonó, pero ella nunca dejó de sonreír. ¿Y ahora, abuelo? ¿Qué será de ella? ¿A dónde irás? En ninguna parte, respondió Zaharovich con firmeza. Stepan, antes de morir, me pidió que cuidara de su familia, si fuera necesario. La deuda se paga con deuda. Te quedarás con nosotros si quieres. Rodion permaneció en silencio con la mirada perdida en la oscuridad. Ante él el rostro de Vesta, pálido con esos inmensos ojos grises, donde ardía una sed de vida tan intensa que le dejaba sin aliento. ¿Lo sabes, Rodka? El abuelo puso su mano sobre el hombro de su nieto. A veces las pruebas más duras son precisamente el camino hacia la felicidad. Simplemente no nos damos cuenta de ello de inmediato. Esa noche Rodion tardó mucho en conciliar el sueño. Pensé en pérdidas y hallazgos, en lealtades y traiciones, en Urunduk, que se había ido, y en esa chica de corazón enfermo y alma sana, que había aparecido sin previo aviso. Como si el destino, al quitarnos algo, hubiera colocado un regalo inesperado en el otro extremo de la balanza. A través de las rendijas de las contraventanas, la luz de la luna dibujaba sombras danzantes en la pared, formas que en la penumbra parecían delinear un futuro, vago, aterrador, pero por alguna razón, lleno de obstinada esperanza. Como los primeros brotes verdes que tras un largo invierno, insisten en abrirse paso entre la tierra helada. Vesta se quedó. No hubo largas conversaciones ni decisiones solemnes. Después de visitar la tumba de su abuelo, simplemente no subió al autobús al día siguiente. Ni siquiera la semana siguiente. Ni siquiera el mes siguiente. Como si los finos hilos invisibles, aquellos con los que el destino a veces nos une a lugares y personas, hubieran crecido demasiado rápido y hubieran echado raíces antes de que ella se diera cuenta. Me quedaré solo una semana y luego me iré, dijo al principio, mientras ayudaba a Avdotia y Semyonovna a amasar la masa del pan. ¿A dónde en diciembre? Ya veremos en la primavera, respondió, limpiándose la harina de las manos en el delantal, antes de que cayera una lágrima no deseada. Algo en esa chica frágil, pero con su fuerza interior inquebrantable, le recordaba a Avdotia a sí misma en su juventud. Rodion observó el acercamiento silencioso desde su rincón junto a la estufa. Cada noche, cuando regresaba de su recorrido por las tierras forestales, encontraba la casa más cálida y luminosa, como si la tenue lámpara del techo se hubiera convertido en el sol. Las manos de Vesta parecían capaces de convertir cualquier rincón en un hogar. Aparecieron velas caseras en los alféizares de las ventanas, cuadros de hojas y hierbas secas en las paredes, manteles de ganchillo en las mesas. ¿Dónde aprendiste a bordar así?, preguntó una vez, examinando los delicados hilos de un paño de cocina. Mi abuela me enseñó. Mientras tanto ensartó en un hilo bayas secas de serbal, formando un collar. Una mujer debe saber crear belleza incluso de la nada, afirmó. Especialmente cuando la vida es dura. No había ninguna queja en sus palabras, solo la observación de alguien que conocía bien el peso de las cosas. Pero Rodion se encontró queriendo cambiar ese peso, llenarlo con otros colores, no solo de supervivencia, sino de alegría. En la casa de los Burmistrov, acostumbrada a la austeridad masculina, empezaron a circular nuevos aromas, hierbas recién preparadas, pasteles calientes, decocciones e infusiones.
Avdotia Semyonovna, debilitada por la diabetes, descubrió que la mezcla de piñas y hojas de arándano que preparaba Vesta reducía sus niveles de azúcar en sangre mejor que las pastillas. ¿Dónde aprendiste eso, niña?, preguntó satisfecha con los números del glucómetro. Lo leí en internet, se encogió de hombros Vesta. Luego lo probé. En Archangelsk tenía una vecina, una vieja herbolaria. Ella me enseñó mucho. Zaharovich, inicialmente desconfiado, se derritió día tras día, especialmente después de que Vesta, hojeando un viejo álbum de fotos, reconociera su barco. Poliarna y Azvezda, susurró pasando los dedos por la imagen en blanco y negro. Mi abuelo solía hablar de él. Y de ti, de cómo pasaste 48 horas en el mar, en medio de una tormenta sin relevo en Achtú. El anciano narró esta historia. Y sobre cómo tú, a pesar de estar exhausto, no soltaste el timón. ¿Era verdad?, gruñó Zaharovich, acariciándose la barba. Sucedió. Los sustitutos enfermaron con fiebre y la costa estaba cerca. No se puede abandonar el timón. A partir de esa noche el hielo entre ellos se rompió. El abuelo vio en esos ojos la misma alma indomable de Stepan, una fuerza que los elementos no podían doblegar. Empezó a contarle historias sobre el mar, las mismas que años antes encantaban al pequeño Rodka. Y escuchó con tal interés genuino que el anciano parecía rejuvenecer con cada palabra. Una mañana de diciembre fría y cristalina, Rodión se disponía a dirigirse al bosque a revisar los abrevaderos de jabalíes e inspeccionar los sectores más alejados. Cuando se fue encontró a Vesta ya vestida con su vieja parca y valenqui que claramente eran demasiado grandes para sus pies. ¿A dónde crees que vas?, se sorprendió. Contigo, se acomodó el sombrero que insistía en caer sobre sus ojos. Quiero ver el verdadero bosque invernal. Pero tu corazón, dudó. Está lejos. Nieve, frío, ya me las arreglaré, sonrió de una manera que no dejaba lugar a la negativa. Tengo la medicina. Si me canso, descanso. No me prives de esta alegría, Rodia. Y él cedió. La llevó consigo girándose a cada momento, listo para sostenerla si palidecía o se quedaba sin aliento. Pero Vesta caminaba con ligereza, casi sin hundirse en la nieve, como si pesara menos que una pluma. Sus mejillas ardían de frío, sus ojos brillaban y Rodión se dio cuenta de que nunca la había visto tan hermosa. El bosque los recibió en silencio, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus botas. Los pinos y abetos, cubiertos con mantos blancos, parecían gigantes de cuento de hadas, inmóviles en su solemne guardia. Los rayos del sol, filtrándose a través de las marquesinas, dibujaban patrones caprichosos en el suelo. Mira, Rodión señaló las huellas que cruzaban el sendero. Hace poco pasó un zorro. Observa cómo las huellas forman una línea, como si siguieran un hilo. Vesta se arrodilló examinando las pequeñas marcas. ¿Cómo se nota la diferencia? Para mí todas las pistas son iguales. Si quieres te enseño, la ayudó a levantarse. Fue extraño, en su presencia el bosque que conocía árbol por árbol, se reveló nuevamente. Lo vi a través de los ojos de Vesta, llenos de asombro y encanto, notando detalles largamente ignorados, gotas congeladas en las puntas de las ramas de abeto, como colgantes de cristal, los patrones de escarcha en los troncos de abedul, bayas rojas de serval que emergen de la nieve, rubíes en un marco blanco. Subieron a una colina, desde donde podían ver el valle cubierto de nieve. El río, atrapado por el hielo, brillaba al sol. El bosque se extendía debajo como un mar blanco interminable. «Dios mío», susurró Vesta. Rodión lo notó sorprendido, con lágrimas brillando en sus pestañas. «¡Qué hermoso! Ahora entiendo por qué no pudiste irte. Porque luchaste por esta tierra». Miró a lo lejos, mientras las lágrimas corrían, helándose en su rostro. Rodión los secó cuidadosamente con su guante. ¿Tienes frío? ¿Volvemos? No, sonrió entre lágrimas. Es tan hermoso. Como si hubiera pasado toda mi vida buscando este lugar, sin saber qué era lo que buscaba. En sus palabras Rodión reconoció el eco de sus propios pensamientos, aquellos que lo perseguían en la ciudad, en la colonia, en todos los lugares donde la añoranza del bosque lo consumía. Como si esa niña, criada en una ciudad del norte. Me sentí exactamente igual que él, un hombre nacido y criado en el bosque.
En el camino de regreso cerca de casa, Vesta tropezó repentinamente y cayó en la nieve. Rodion corrió hacia ella, pero la niña permaneció acostada, con los brazos abiertos, riendo suavemente, como si estuviera hundida en una cama blanda. Simplemente hace frío, dijo, todavía sonriendo. Extendió la mano para ayudarla a levantarse, pero luego notó que la risa había desaparecido. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué fue? ¿Lo que está sucediendo? Rodion la levantó antes de que ella siquiera respondiera. No pasará nada, susurró con dificultad, jadeando. Tengo una pastilla en el bolsillo. Lo llevó a casa con mucho cuidado, como si llevara un objeto de cristal. Vesta no pesaba casi nada en sus brazos, era liviana como una niña, pero dentro de ella había una fuerza que lo hacía sentir frágil. Los ataques se repitieron. Primero esporádicamente una vez por semana. Luego más a menudo. En febrero de 2016, ya no podía subir la colina sin detenerse a descansar. Cualquier esfuerzo la dejaba sin aliento, pero insistía en ayudar en la casa, acompañando a Rodion en breves paseos por el bosque, aprendiendo a distinguir huellas de animales y hábitos de las aves. Tienes que ver a un médico, insistió Avdotia Semyonovna. Activaré todos mis contactos, pero te internaré en el hospital regional. Ah, sí, tus contactos con esas serpientes de batas blancas, refunfuñó Zaharovich. Simplemente van a absorber nuestro dinero y no resolverán nada. No todo el mundo es así, respondió tía Dussia. ¿Recuerdas a Sergei Pavlik? Tras el infarto, él fue quien le salvó la vida. Ahora él es el jefe allí. Lo llamaré. Rodion escuchó la discusión en silencio, observando a Vesta tejer una bufanda como si la conversación no fuera sobre ella. Tranquila, concentrada, con una leve sonrisa en los labios. Solo su palidez y los círculos azules bajo sus ojos delataban el esfuerzo que requería cada respiración. Tengo miedo, le confesó esa noche cuando estaban solos en el balcón. No de la muerte. De hospitales. Su madre había sufrido allí antes de morir. Estuvo bajo intravenosa durante un mes y al final. La voz se apagó. Rodion tomó sus manos pequeñas, frías con las venas resaltando, y prometió, estaré contigo todos los días. Algo brilló en sus ojos, ¿esperanza? ¿Miedo? Agradecimiento silencioso. Y entonces Rodion comprendió con una claridad que lo traspasó, que no sobreviviría si la perdía. Que sin darse cuenta, se había enamorado de aquella joven extraña y fuerte, de corazón enfermo. Se enamoró de su risa, de su capacidad de ver la belleza donde otros no la veían, de su terquedad y de su dulzura. Los contactos de Avdotia Semyonovna funcionaron. Vesta fue ingresada para exámenes en el hospital regional. Rodion iba a verla todos los días, sin importar distancia ni tiempo. 15 kilómetros hasta el distrito de los antiguos Urales, luego otros 40 en autobús hasta la capital. Los fines de semana llevaba a su abuelo con él. Al verla por primera vez en la cama del hospital, el anciano apenas pudo contener las lágrimas. Los exámenes duraron 2 semanas. Rodion esperaba los resultados como una sentencia, rezando a todos los dioses que conocía. Hasta que llegó el día. Sergei Pavlik, un médico anciano, los llamó a él y a su tía Dussia a su consultorio. La situación es grave pero no desesperada, explicó señalando las imágenes. Aneurisma aórtico agravado por un defecto congénito. Necesita cirugía y cuanto antes mejor. ¿Cuánto cuesta un procedimiento como este? Avdotia Semyonovna fue directa. El médico citó un valor que ensombreció la visión de Rodion, 1 millón. ¿De dónde va a sacar ese dinero una familia de guardabosques? Existe una alternativa, prosiguió Sergei Pavlik. Cuota de tratamiento gratuito en el marco del programa federal, pero la cola es de al menos 2 años. ¿2 años? Rodion apretó los puños. Tú mismo dijiste que no tiene 2 años. Lo sé. El médico se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Por eso los llamé. Avdotia Semyonovna salvó una vez a mi hijo de las fauces de la muerte. Estoy dispuesto a ayudar con los documentos de cuota, pero acelerar el proceso, eso requiere otros medios. Salieron de la clínica en silencio. Llovía una gélida llovizna de marzo, mezclada con copos de nieve.
La tía Dulcia, envuelta en un chal gastado, se detuvo de repente y dijo, «Tengo dinero». Tía Dulcia, Rodion negó con la cabeza. «Necesito 1.420.000, afirmó con firmeza. Lo guardé en ahorros durante 40 años, desde que era niña. Y todavía tengo la casa de mis padres en el distrito. Vendiendo puedes completarla. Pero es todo lo que tienes», protestó. «Toda tu vida. ¿Y por qué sumarse si no es por la familia?». Avdotia Semenovna habló en voz baja. «Rodion, estos 40 años de ahorro. Pensé que serían para mi funeral, o para un asilo cuando fuera demasiado mayor. Pero ahora veo, Dios guardó ese dinero para otra cosa». Rodion la abrazó sintiendo temblar sus delgados hombros. «Sabes que el abuelo y yo nunca». «Lo sé». Ella lo soltó y se secó los ojos con el dorso de la mano. «Pero no es por eso. Vesta es como una hija que nunca tuve. Y para ti también». Lo miró intensamente. «¿La amas, Rodion?». «No necesitas responder». «Veo». Él no lo negó. Sería mentira. Y mentirle a tía Dulcia era algo que no podía hacer. «Mañana voy al banco», decidió con voz firme. «Y descubres a quién y cuánto dar para avanzar en esa cuota». «No me mires así», sonrió ella al notar su expresión. «Trabajé 40 años como enfermera. Sé cómo funciona nuestro sistema. Sin ayuda, nada funciona». La primavera floreció fuera del hospital, mientras Vesta se marchitaba día a día. Su rostro se había vuelto traslúcido como porcelana, sus ojos parecían inmensos en la delgadez de su rostro. Pero la sonrisa, esa sonrisa clara e increíble, no desaparecería. «Háblame del bosque», le pregunté cada vez que llegó. «¿Ya han regresado los pájaros? ¿Y los azafranes?». Y Rodion describió los primeros grachos, los arroyos que se abren paso entre las nieves derretidas, las aves migratorias que regresan del sur. A veces traía ramitas con capullos hinchados y las metía en un vaso de agua, viendo cómo se abrían las primeras hojas. La burocracia de cuotas no estaba funcionando. El dinero de tía Dulcia había desaparecido en direcciones desconocidas. Nadie dio recibos. Las promesas eran vagas. Rodion ya no se reconocía, consumido por la ansiedad. Vesta se debilitó. Los médicos meneaban la cabeza en los pasillos y cuchicheaban entre ellos. Hasta que llegó otro ataque peor que los anteriores. Casi no pudieron reanimarla. La trasladaron a la UCI, conectada a un respirador artificial. No dejaban entrar a Rodion. Estuvo observando en el pasillo, apoyado contra la pared, durante días enteros, alejándose solo para llevar las órdenes de tía Dulcia a su abuelo. 3 días después, Vesta regresó a su habitación, exhausta, con profundas ojeras azuladas, pero viva. Sergei Pavlik se cruzó con Rodion en el pasillo y le dijo directamente, «Es un milagro que haya resistido. Pero el próximo ataque podría ser el último. El tiempo se acaba». Esa noche, Rodion se sentó junto a la cama, tomándola de la mano. Vesta durmió. Su respiración era irregular, gotas de sudor brillaban en su frente. Miró aquel rostro que en pocos meses se le había vuelto tan familiar, y sintió que se le rompía el corazón de impotencia. La luz de la luna entraba por la ventana, proyectando extrañas sombras en la pared. Uno de ellos parecía un árbol, frondoso con un tronco nudoso, similar al viejo serval que crecía en su jardín. Árbol de serval. Vesta solía bromear diciendo que su nombre sonaba como Vesna, primavera, y Betvi, ramitas, todos de la misma raíz. Vesta. Primavera, ramas, todo viene del mismo lugar, dijo riendo. Y entonces, como un relámpago, comprendió. Salió de la habitación en silencio, bajó al patio del hospital y encontró el árbol indicado. En el parque de la clínica, una rama de serval con los cogollos hinchados se rompió con un suave chasquido, como si hubiera llegado sola a sus manos. Cuando Vesta despertó, él estaba allí, agarrando la rama recién arrancada entre sus dedos. «¿Qué es eso?», preguntó con voz débil. «Serval», Rodion colocó la rama. Colocó la rama en la palma de su mano. «Vesta, necesito decirte algo», su voz era baja, pero firme. Ella lo miró en silencio con esos inmensos ojos grises, donde la luz de la luna parecía reflejarse como en un lago tranquilo.
Te amo, las palabras que había estado cargando durante meses finalmente se le escaparon, quemándole los labios al salir. Amo como nunca he amado a nadie. Y nunca volveré a amar así. Si está escrito que debo amar, solo serás a ti. Vesta sonrió levemente apretando la rama de serval entre sus dedos. Lo sé, Rodión. Yo también, la respuesta fue un susurro, pero resonó a través de él como un trueno. Cásate conmigo, le pidió, tomando su mano con cuidado, como si temiera que se rompiera. Cuando te mejores, nos casaremos y plantaremos un serval cerca de la casa. Crecerá junto con nuestra felicidad. Las lágrimas brillaron en sus pestañas. ¿Qué pasa si no me curo? Su voz temblaba, pero sus ojos nunca dejaron los tuyos. Sanarás, dijo con una certeza que no dejaba lugar a dudas. Prometo. Lo que sea necesario. Esa noche al salir del hospital, Rodión deambulaba como un fantasma por las calles de la ciudad regional. El viento primaveral le agitaba el pelo y las estrellas lejanas se reflejaban en los charcos de agua. Pensé en tía Dusia, que había donado todos sus ahorros, en el viejo Zakharovich, que rezaba por una muchacha a la que conocía desde hacía algunos meses, en Vesta, que sonrió incluso al borde del abismo. Y también pensé en el dinero que faltaba, la cuota que se podía retrasar, el tiempo que se me escapaba entre los dedos como arena. Por la mañana se encontraba en la puerta del despacho del director de la reserva, un hombre austero que respetaba a Zakharovich como pocos. Necesito un adelanto, dijo Rodión, tajante. Un año antes. Son más de 100.000, el director meneó la cabeza. No puedo, ya sabes. Presupuesto, rendición de cuentas. Voy a vender la moto, Rodión ya esperaba la negativa. Entiendo, el director se levantó y se dirigió a la ventana. Mire, Burmistrov, no puedo darle un adelanto, pero sí prestárselo. De mi propio bolsillo. Mi hija pasó por esto el año pasado, sus dedos apretaron el marco de la ventana. Operación de corazón. Hoy funciona como nuevo. Me pagas cuando puedas. Sin intereses. Rodión lo miró incrédulo. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Vete, el director hizo un gesto con la mano. El dinero estará aquí al mediodía. Y dígale a su Vesta que cuando mejore, tendrá un puesto de guía turístico en proyecto. Estamos desarrollando el ecoturismo. Necesitamos gente competente y con ojos que brillen. Una semana después llegó la noticia, el cupo había sido liberado. Quizás el dinero de tía Dusia había encontrado el camino correcto, quizás Sergei Pavlovich se había comprometido, o quizás el destino finalmente se había apiadado. Vesta estaba preparada para la cirugía. Llegó un especialista de Moscú, se reunieron los médicos. Las posibilidades son buenas, le dijo Sergei Pavlovich a Rodión la víspera. Pero puede pasar cualquier cosa. Deberías hablar con ella por si acaso. La noche anterior a la operación, Rodión se sentó junto a Vesta, hablando en voz baja para no despertar a los demás pacientes. Hablaron del futuro, de la casa, del serval que plantarían junto al porche, de los hijos que tendrían, un niño y una niña, gemelos como siempre había soñado Vesta. Hablaron de los viajes que harían cuando ella fuera más fuerte. Simplemente no hablaron de una cosa, ¿qué pasaría si la operación saliera mal? Era como si tuvieran miedo de que las palabras cobraran vida, se convirtieran en profecía. Por la mañana llevaron a Vesta al quirófano. Rodión permaneció en el pasillo, arrodillado contra la pared. No era un hombre particularmente religioso, pero ahora oraba con una desesperación que le quemaba la garganta, prometiendo a Dios, al destino y a todas las fuerzas superiores que llevaría una vida justa si Vesta sobrevivía. La operación duró 8 horas. Cuando finalmente se abrió la puerta y apareció el cirujano exhausto, Rodión no podía levantarse, sus piernas no lo sostenían. Vivirás, dijo secamente el médico. Si superas las primeras 24 horas, vivirás mucho tiempo. Por las noches, Rodión permanecía junto a la ventana de la UCI, observando el rostro pálido de Vesta entre tubos y cables. Parecía tan frágil, tan indefensa, pero su corazón, testarudo, herido, pero fuerte, ahora latía al ritmo correcto sin falta. Plantemos el serval, pensó apoyando la frente contra el frío cristal. Y crecerá junto con nuestra felicidad. Las 2 semanas siguientes se fundieron en un único día interminable, el olor a antiséptico, los pitidos de los monitores, las conversaciones entre dientes con Vesta,
que a veces se despertaba y otras se volvía a dormir. Rodion durmió sentado en una silla al lado de su cama, se comió las piraguas que traía la tía Dulcia sin probarlas, se lavó la cara en el baño del hospital y volvió a su puesto, como un celador que no puede abandonar su vigilia. Al tercer día, Vesta sonrió al reconocerlo. Al quinto, ella dio unos pasos apoyándose en él. El séptimo pidió un espejo y, cuando vio la larga cicatriz en su pecho, no lloró. Se limitó a decir en voz baja, una marca de vida. Un recordatorio de que cada día es un regalo. Se recuperó con una velocidad que sorprendió incluso a los médicos. Sergei Pavlovich, cuando la visitó la segunda semana, meneó la cabeza, en mi práctica nunca había visto nada parecido. Generalmente después de este tipo de cirugía, los pacientes permanecen en cama durante un mes. Pero lo tuyo es como si renacieras. Rodion observó a Vesta haciendo ejercicio junto a la ventana, su delgada silueta en la camisa del hospital, frágil y al mismo tiempo llena de nuevas fuerzas, como una libélula a punto de volar. Y en su interior floreció un sentimiento olvidado, la esperanza. No tímido como un azafrán bajo la nieve, sino poderoso como un roble joven que se abre paso entre la tierra pedregosa. Cuando finalmente les dieron el alta, Vesta salió del hospital apoyada en el brazo de Rodion, no como una enferma, sino como una mujer que camina junto al hombre que ama, con la cabeza en alto. En el autobús que los llevaba a casa, ella apoyó la mejilla en su hombro y le susurró, nos casamos en julio. Cuando florece el serval. Julio pintó el mundo con colores vibrantes, el verde esmeralda de los bosques, el azul cerúleo del cielo, el oro del sol. La casa de los Burmistrov fue transformada, al igual que todo el pueblo. Zakharovich pintó las contraventanas de color azul cielo y reemplazó las tablas podridas del porche. La tía Dulcia blanqueaba la estufa y colgaba en las paredes toallas bordadas que guardaba en baúles desde tiempos inmemoriales. El Club de Cultura Local, un antiguo centro de servicios forestales, ahora renacido gracias a la iniciativa de los vecinos, fue decorado con flores vivas y guirnaldas hechas a mano. Las mujeres del barrio trajeron delicias. Los hombres arrastraron mesas hasta el patio trasero. La fiesta sería sencilla, al estilo campesino, pero sincera como el amor del propio Rodion y Vesta. La novia lució un vestido blanco bordado con margaritas azules, como si estuviera iluminado desde dentro. No ocultó la cicatriz en su pecho, simplemente la cubrió con un fino chal tejido por Avdotia Semyonovna en las largas noches de invierno. ¿Estás listo? Zakharovich, con su uniforme naval con botones pulidos, le tendió la mano. Él actuaría como un padre, conduciéndola al altar improvisado. ¿Listo? Vesta se ajustó el vestido, sonrió. Sus ojos reflejaban el cielo despejado de aquel julio. Mientras caminaban por el sendero cubierto de flores silvestres, Zakharovich sintió temblar la mano de la niña. Se inclinó y susurró, no tengas miedo, hija. También tuve miedo cuando me casé con Klava. Después vinieron 50 años de felicidad. No es miedo, susurró. Simplemente no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Al otro lado del arcón decorado con ramas de abedul, Rodion la esperaba, erguido, comedido, con los ojos llenos de una ternura que no necesitaba palabras. Cuando Zakharovich puso la mano de Vesta entre las suyas, algo tembló en el rostro del joven, una sombra pasajera, como la nube que ciega al sol por un instante. Cuídense unos a otros, dijo el anciano, alejándose. Le temblaba la voz, pero nadie se dio cuenta. Todos miraron a los novios, hipnotizados por ese diálogo silencioso. Tía Dulcia, de pie junto a. En primera fila, tía Dulcia se ponía sobre los ojos un pañuelo de encaje bordado con flores de lis. Las lágrimas corrían por sus mejillas surcadas, no las amargas lágrimas de la soledad, sino las dulces lágrimas de alegría, que no se avergonzaba de dejar caer. Todo valió la pena, pensó, viendo cómo se juntaban las manos de los jóvenes. Todos esos años de espera, los encuentros que no sucedieron, los sueños que no se hicieron realidad, nada había sido en vano. En ese momento valía la pena vivir la vida. Cuando los recién casados intercambiaron anillos y se besaron entre aplausos y exclamaciones de los invitados, Avdotia Semyonovna sintió de repente un toque cálido. Zakharovich le había tomado la mano en silencio, de esa forma tan sencilla como se toma la mano de alguien cercano a uno que comparte la misma felicidad. Y en ese simple gesto había más significado del que las palabras más ardientes podrían expresar. Ese año el otoño había llegado temprano,
pero era un otoño suave, como si la propia naturaleza quisiera darle tiempo a la joven familia para instalarse y echar raíces. Rodion se entregó en cuerpo y alma a su obra. En la reserva desarrollaron el ecoturismo, abrieron nuevos senderos, construyeron miradores, organizaron itinerarios para observar la vida silvestre. Vesta le ayudó dando la bienvenida a grupos de visitantes y hablando de los habitantes del bosque con tal entusiasmo que incluso los escépticos urbanos cedieron al respeto por la naturaleza virgen. En la antigua casa vivían los cuatro los jóvenes, su abuelo y la tía Dussia, como una sola familia. Vesta resultó ser una ama de casa talentosa, sin prisas, pero sí meticulosa. En sus manos parecían guardarse conocimientos ancestrales, transmitidos de generación en generación, como fermentar la masa para que el pan quedara esponjoso, como salar las setas sin que se amarguen, como preparar tés a base de hierbas silvestres que daban fuerza en las largas noches de invierno. «Tendrás un hijo», dijo una vez tía Dussia, mientras Vesta removía la gelatina en una palangana de cobre. «¿Dónde lo sabes?», se sorprendió la joven. «A través de tus ojos», sonrió Avdotia Semyonovna. «Brillan de una manera especial. Y mira hacia allá». Señaló al gatito que se había acurrucado a los pies de Vesta. «Los animales sienten estas cosas. Caminan detrás de ti como si estuvieran atados». Vesta no discutió. En su propio corazón remendado, lleno de cicatrices, pero rebosante de amor, ese conocimiento ya había nacido, silencioso como la primera nevada, misterioso como el susurro del bosque antes del amanecer. «Tengo miedo», confesó. Después de la operación, los médicos advirtieron, un embarazo podría ser peligroso. «Pero la vida es peligrosa», filosofó tía Dussia, removiendo la gelatina con una cuchara de madera. «Y sin riesgo no hay felicidad. He pasado toda mi vida asustada. Y escuche esto, estaba solo. No tengas miedo, niña. Estamos aquí. Es un niño». La partera levantó el cuerpecito, rojo y arrugado como una hoja de otoño. «Un guerrero. 3,8 kilos». Vesta se hundió en las almohadas, exhausta pero radiante. 18 horas de trabajo de parto y ella no había gritado, no se había quejado, simplemente murmuraba algo entre dientes, como una oración exhalada con cada contracción. Rodion, al permitirle permanecer en la habitación, le tomó la mano, sintiendo como la vida y la muerte se entrelazaban en un apretado nudo, tan antiguo como la propia tierra. Una danza de la creación. Cuando finalmente le entregaron a su hijo, envuelto en una manta y con el cabello oscuro y húmedo en lo alto de la cabeza, algo dentro de él se rompió y se volvió a unir. Como si el mundo que conocía se hubiera expandido de repente, abarcando a esa pequeña criatura que dependía de él por completo, sin reservas. «Zakar», susurró. Y el bebé, como si oyera su nombre, abrió los ojos, azul oscuro, casi violeta, como el cielo antes de la tormenta. Zakar Radionovich Burmistrov. En honor a su abuelo, las raíces que se hundieron en aquella tierra, la cadena inquebrantable que unía pasado y futuro. Zakarovich conoció a su bisnieto solo 3 días después, cuando madre e hijo fueron dados de alta del hospital de Radom. Esperó en el porche. Cuando Rodion colocó en sus brazos el paquete aún tibio, el viejo lloró sin sonido, solo con la mirada, como lloran los que han perdido demasiado. «Bienvenido a nuestro mundo, Zakarka», murmuró, tocando la carita de su nieto con un dedo arrugado. «Aquí serás amado». Levantó la mirada al cielo, como si hablara con alguien invisible. «Klava, hija mía, ¿lo ves? El linaje continúa. Este niño crecerá rodeado de amor». Y en ese momento las nubes se abrieron y el sol bañó el patio con una luz dorada, cálida como los últimos días del verano. ¿Qué pasaría si te pidieran que sacrificaras todo, incluso tu propia vida, para rescatar a una joven casi desconocida? ¿Serías capaz de realizar tal dedicación en nombre de la felicidad de otras personas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Dentro de cada uno de nosotros habitan raíces, algunas profundas, otras apenas germinadas, algunos resistentes como robles, otros fracturados por las tormentas de la existencia. Son, sin embargo, las que revelan nuestra verdadera esencia. Detente un momento y reflexiona, ¿qué harías en el lugar de estos personajes? ¿Qué escena de esta historia resonó con más fuerza en tu corazón? A veces son los pequeños gestos, un abrazo silencioso, una palabra no dicha, una mirada llena de recuerdos, los que nos conectan con lo más humano que hay en nosotros.
Si esta narrativa te tocó el alma, compártela. Quizás también encuentre resonancia en aquellos a quienes amas, despertando preguntas sobre tus propios orígenes, sobre la lealtad hacia ti mismo y los valores que llevamos como herencia. Síguenos para no perderte las próximas historias sobre decisiones difíciles, sobre el equilibrio entre el deber y la pasión, sobre los caminos que tomamos en este mundo complejo, pero lleno de belleza. Después de todo, como el serval del patio de los Burmistrov, crecemos desde nuestras raíces, hacia la luz, hacia el cielo, hacia la felicidad que solo existe cuando nos permitimos ser quienes realmente somos.